ejemplo de dos santas mujeres, de dos mujeres que viven una condición similar, pero que cada una en su individualidad también tiene algo que darle a la otra. Una un mensaje, una alegría, muchas cosas vamos a encontrarnos por ahí. Así como esta vida o este ejemplo, este encuentro, el día de hoy también nos vamos a encontrar con un personaje que ya ha estado con nosotros. Me gustaría que le demos un fuerte aplauso a Fray Max Pérez. Son todos tuyos. Pues muy buenos días a todos y a todas. Bien, pues con mucho gusto estoy aquí. Es un tema interesante, también fue una sorpresa para mí lo que les voy a compartir. Precisamente esta fe de María, contrastada con otros personajes como son Zacarías e Isabel. Pero bien, antes de iniciar con este tema de la Virgen María, ahorita voy a presentar el título. Quisiera nada más como una pequeña introducción, una clave, decir algo en relación al Evangelio de Lucas. Marcos y Mateo, para ellos el reino de Dios es un término central, es decir, lo mencionan muchas veces, y la obra de Jesús se resume en el reino de Dios. Esa es como quien dice la categoría. Pero en el Evangelio de Lucas casi no aparece ese término, esa expresión reino de Dios. Lo que trata de hacer Lucas es no olvidar ese término, reino de Dios, pero sí traducirlo. Lucas se enfrenta a un público diferente, que no es precisamente judío, más bien más helenístico. Entonces, Lucas lo que quiere es traducir lo que es el reino de Dios. Reino de Dios no dice mucho a las personas a las que se dirige Lucas. Entonces lo que hace él es tratar de traducir eso. Entonces no olvida el reino de Dios, no lo deja a un lado, pero sí trata de traducirlo. ¿Y en qué términos lo traduce? Principalmente como salvación. Reino de Dios es salvación. Y esta salvación era un término muy comprensible para la gente que se dirigía, para los griegos, ¿no? Pero no nada más salvación, sino misericordia. Reino de Dios es salvación, misericordia, amor, perdón. De hecho, se dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, ¿no? Se habla muchísimo de la misericordia. Y digo esto porque ahorita en el desarrollo que vamos a tener, vamos a encontrar la palabra salvación en diferentes momentos y la palabra misericordia. Y curiosamente, creo que no leí ni una vez reino de Dios, pero sí salvación y misericordia. Sin embargo, tengamos en cuenta que es el equivalente al reino de Dios. Y bueno, pues esto lo vamos a descubrir a través de María. Presento el título. Les anticipo un poco cómo va a ser el recorrido. Comparando precisamente el camino de María, el anuncio del nacimiento de Jesús a María, y el camino de María y el camino de Zacarías y de Isabel, fue interesante para mí darme cuenta que, en primer lugar, el relato empezó a hacer brillar la pequeñez de María. Es decir, lo primero que empecé a ver fue cómo el contraste entre Zacarías e Isabel dio a relucir la pequeñez de María, la pobreza de María, la humildad. Y después de que hace ver esta pobreza de María, llega la oferta de Dios gratuita, llega la salvación. Entonces se me hizo muy interesante esto. Primero nos hace ver la pobreza de María, y a través de esa mujer que es pobre, pequeña, humilde, a través de ella llega la salvación como algo gratuito. Pero esta salvación que es a través de María también requiere una respuesta de fe para que se concrete esto, para que siga adelante. Y no solo para esa misma persona, sino también para compartirla con los demás.
Entonces, más o menos va por aquí el recorrido. Y bueno, les presentaré un poco los elementos que saltaron a la vista, ¿no? Bien, pues empecemos. Bien, este es el primer tema, la pobreza y la humildad de María. Bien, lo que sucedió ahí fue que el Evangelio inicia presentando a Zacarías y a Isabel. Y es interesante cómo se esfuerza el evangelista en reconocer las cualidades y características de estos dos personajes. En primer lugar, se reconoce el linaje y la función religiosa. Es decir, Zacarías dice, es un sacerdote del grupo de Abías, ¿no? E Isabel es descendiente de Aarón, es decir, de donde viene el sacerdocio. Y bueno, ya de ahí el evangelista está reconociéndole a Isabel, cualidad de linaje. O sea, no es de cualquier tribu, es de Aarón, ¿no? Descendiente de Aarón. Y con quien está casada es un sacerdote del grupo de Abías. O sea, digo, ya por ahí empieza a decir algo de estos personajes. Pero no se queda ahí, sino que además menciona sus cualidades, por así decirlo, sus virtudes religiosas, piadosas. Y ahí pongo explícitamente lo que dice en el Evangelio de Lucas. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Es decir, los está poniendo como perfectos. O sea, prácticamente hombre y mujer perfectos. Y además con linaje. Entonces, esto me llamó la atención. ¿Por qué realza tanto estas figuras, ¿no? A Zacarías y a Isabel? Y curiosamente, después me llamó mucho la atención lo que dice de María. María solamente dice su nombre y que era virgen, que no conocía varón. No dice más. No dice nada de su linaje, ni dice si era piadosa, ni si era justa, ni nada. Simplemente su nombre y virgen. Y además de esto, de que no menciona cualidades ni otros atributos que pudieran levantar a María, además de eso, bueno, investigando un poquito más, un autor, Rafael Aguirre Monasterio, menciona que esta situación virginal es la expresión de toda su pobreza como criatura. O sea, si hablan de María es para especificar su pobreza. Además de no darle títulos o cualidades, además de eso, lo que dicen de ella todavía la pone en mayor pobreza a María, ¿no? En esta situación virginal. Entonces, de entrada esto me llamó mucho la atención y precisamente este mismo autor, Rafael Aguirre Monasterio, menciona que María en este sentido está personificando a la hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén, es la ciudad de la promesa, la ciudad de Dios. Pero en esta ciudad de Dios solamente estaban aquellos pobres que de verdad confiaban en Dios, que de verdad ponían toda su confianza y su esperanza en Dios. Estos eran los habitantes de la ciudad de Sión, de Jerusalén. Y María precisamente representa a este resto de pobres, le llaman Anahuim, en término creo que es hebreo. Es decir, María representa a estas personas que son pobres, que no tienen nada más que a Dios. Solamente tienen la confianza en Dios y por ello ponen toda su confianza, su esperanza en Él. Bien, pues están poniendo así a María. Precisamente el autor, el evangelista, se esforzó en hacernos ver de verdad esta pobreza de María. Y interesante porque precisamente después de que menciona esta pobreza de María, va a mencionar cómo Dios se revela de manera especial a esta mujer, que es pobre, que es pequeña, ¿no? Entonces, por eso aquí pongo, no está en esta diapositiva, esto es lo que acabo de decir, la expresión de pobreza, y aquí hasta abajo pongo entre paréntesis,
Por lo tanto, después de recalcar la pequeñez de María, que no tiene ni linaje ni méritos, entonces vemos nosotros cómo Dios aún así la salva. Dios regala la salvación a través de ella. Y esto solamente puede entenderse como misericordia, como pura gratuidad divina. Entonces, por ahí va un poco el recorrido del relato, especificando la pobreza, la falta de méritos, y aún así, o más bien precisamente por eso, es que Dios regala la salvación a través de esas personas, a través de esta gran mujer, María. Pero bueno, hasta aquí solamente se menciona cómo estaba María, o cómo era aquella persona en la que se da la salvación. Pero esto no es suficiente. Es decir, no basta con que María sea una criatura pobre y además humilde, o sea, que reconozca su pobreza, ¿verdad? Y no basta con que Dios sea generoso, sea misericordioso y quiera regalar la salvación. Se necesita también la respuesta de fe. Y precisamente vamos a pasar a ese tema. Vamos a pasar al tema de la fe de María. Y aquí, otra vez, el evangelista presenta un contraste. Para resaltar la fe de esta gran mujer, nos menciona otro caso en el que no se da lo mismo, precisamente para resaltar lo más, viendo lo que le falta, ¿no? Lo menos, por decirlo de alguna manera. Y para esto, pues el Evangelio, como leímos, presenta en primer lugar el relato de la Anunciación hecha a Zacarías. Y vamos a ver qué le dice Dios a Zacarías y cómo responde Zacarías, ¿no? Y después vamos a ver qué pasa con María. Entonces, bueno, aquí tenemos las primeras palabras del ángel a Zacarías. Se le apareció el ángel del Señor a Zacarías. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Misericordia. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Es decir, aquí Dios está teniendo una gran misericordia con Zacarías, porque como sabemos, el hecho de no poder tener hijos en el antiguo, antes, en este tiempo, hace como 2000 años, era un castigo, era interpretado como un castigo, ¿verdad? Era algo que avergonzaba a las personas. Es decir, si no tenían descendencia, seguramente habían hecho algo mal, porque eso no estaba bien. Es decir, si uno estaba bien con Dios y tenía la bendición de Dios, Dios prometía descendencia, tierras. Y si uno era pobre y no tenía hijos, bueno, era por algo, porque estaba mal con Dios. Entonces era vergüenza, era castigo. Entonces, aquí de entrada vemos esta oferta de Dios de misericordia. Vas a tener un hijo, pero el problema no está ahí. El problema está en la situación de Zacarías y de Isabel. Eso está muy bonito, pero ¿qué es lo que responde Zacarías ante esta oferta de Dios? Lo primero, y aquí sí recalco, lo primero que dice Zacarías es eso que está en negritas. ¿En qué lo conoceré? O sea, lo primero que responde él es ¿en qué lo conoceré? Es decir, ¿cómo sabré que lo que me dices es verdad? O sea, ¿cómo sabré que me estás diciendo verdad? ¿Cómo sé que lo que me dices se va a cumplir? Y precisamente ahorita vamos a dar unos argumentos que avalen esta interpretación. Ahí pongo la prueba. Esta pregunta de ¿en qué lo conoceré? Se puede traducir como un signo. Es decir, Zacarías lo primero que dice es: wow, esto es difícil de creer, dame un signo. ¿Cómo es posible que esto se pueda dar? ¿No? Entonces, lo primero que hace Zacarías es escepticismo y pedir una prueba, es decir, no cree. Ahorita vamos a decir por qué entendemos así estas palabras. Y bueno, Zacarías tenía cierta razón, ya era ahí lo pongo,
él mismo dice, porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad, y además estéril, que lo dice en otro momento. O sea, era estéril, y además ya mayor, es decir, ya no era fértil por la edad, y él también era mayor. Entonces, ¿cómo iba a ser posible? Entonces, Zacarías tenía razones, pero lo interesante es que lo primero que dice es, más bien lo primero que hace es pedir una prueba. A ver, ¿cómo me lo compruebas? ¿Qué prueba me das? ¿Qué signo me das? ¿En qué lo conoceré? Entonces, bueno, de entrada se resalta esto. Ahorita vamos a ver unos ejemplos o unos argumentos que van a ahondar en esto. Y anticipo esto. María, como leímos en el Evangelio, también presenta dificultades. Ella no conoce varón, es virgen. Entonces, María también tiene estas dificultades, así como Zacarías, pero ella no pregunta en qué lo conoceré. Es decir, ¿cómo me lo compruebas? Ella no pregunta eso, sino ¿cómo será posible? Entonces, vamos a ahondar en esto. Estas citas son para ahondar en esta vacilación de Zacarías, bueno, que queremos reconocer en Zacarías. De entrada, hay una cita en la Biblia de Jerusalén, que está al pie de página, que precisamente en relación a esta pregunta de ¿en qué lo conoceré? Yo cuando vi esta pregunta, bueno, ahorita me preguntaba Alicia, oye, ¿cómo entender esto? Y le dije, precisamente esta pregunta, este tema, me puso a pensar mucho. Porque yo dije, oye, pues Zacarías dice, ¿en qué lo conoceré? Porque soy viejo, etcétera, ¿no? Oye, pero María también dice, ¿cómo será posible? Porque no conozco varón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto me ponía el acento a Alicia. Le dije, precisamente, Alicia, ahí tuve que pensarle y buscarle y me puse a repasar, etcétera, porque precisamente esta cuestión no solamente me surgió ahora para preparar esta reflexión, ya en otros momentos, así yo recuerdo esta duda, oye, pues, ¿por qué dicen que María tuvo fe si preguntó también? Sí, también, así como Zacarías. Entonces, esto es algo que ya había arrastrado y no me había detenido a reflexionar. Pero bueno, vamos a ver si algo se puede decir de esto. Entonces, encontramos primero que la Biblia de Jerusalén incluso lo pone así en letra cursiva, en el texto del Evangelio. Y luego nos manda, ¿verdad?, a una nota al pie de página, precisamente hablando de eso. Y ahí lo puse textual, lo que dice la Biblia de Jerusalén. Zacarías está pidiendo un signo, pero sigue escéptico. Entonces, bueno, los estudiosos de la Biblia que han rastreado las palabras, etcétera, interpretan esta pregunta en este sentido. Zacarías está pidiendo un signo porque no cree. María no se dice que no haya creído, sino presenta la dificultad. Ahorita vamos a ver. Y esta misma Biblia de Jerusalén menciona una serie de citas bíblicas del Antiguo Testamento que se relacionan precisamente con esta pregunta de conocer, ¿en qué lo conoceré? Y yo elegí a Jueces 6:17 para que nos ayude a ejemplificar esta duda. Jueces 6. Jueces 6:17. De hecho, aquí está la cita. Y bueno, precisamente sucede lo siguiente. El pueblo de Israel en este momento estaba siendo oprimido y lo estaban saqueando, etcétera. Y obviamente el pueblo de Israel clamó al Señor, clamaba y le pedía ayuda. Entonces Dios, como sucedió muchas veces en el libro de los jueces, precisamente esto pasa en el libro de los jueces, Israel peca y entonces lo oprime. Y cuando lo oprime, entonces le pide ayuda a Dios. Y entonces Dios ayuda. Y eso pasa una y otra vez, a través de muchas ocasiones, ¿no? Y las personas que salvan esta situación son los jueces, con la ayuda de Dios. Y uno de estos jueces es Gedeón, el que puse aquí. Sin embargo, cuando está esta situación de opresión, Dios interactúa con este juez, con este futuro juez Gedeón, y le dice lo siguiente: yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre.
Es decir, al pueblo de Madián lo vas a derrotar como si fuera un solo hombre, al que ya llevaba mucho tiempo oprimiéndolos, etcétera, ¿no? Y del que no podían librarse. Y de repente le dice a Gedeón que se levante, que vaya y que a través de él va a liberarlos y los va a derrotar como si fuera un solo hombre. Bueno, de entrada, pues esto es difícil de creer tal vez, ¿no? Después de mucho tiempo se le aparece un hombre que no es muy importante en el pueblo de Israel, etcétera, y le dice que a través de él va a derrotar a un pueblo así de fácil. Bueno, supongo que sería difícil de creer esto, de repente, ¿no? Y obviamente lo que le responde Gedeón es esto, similar a lo que dijo Zacarías. Si es cierto que estás de mi parte, dame una señal de que eres tú el que me hablas. Entonces, aquí está el escepticismo. ¿Eres tú el que me hablas? Si es cierto lo que me estás diciendo, dame una señal para que me afirme que eres tú el que me hablas. Es decir, el mismo Dios. Y obviamente pues, suponiendo que Dios cumplirá su palabra. Entonces aquí de entrada vemos el escepticismo en este gran personaje Gedeón, ¿no? Y bueno, después de este versículo 17, aquí pongo entre paréntesis, Dios lo que hace es, se lo comprueba. Dios hace algo, Gedeón pide una prueba y Dios hace algo, no traigo aquí el texto todo, Dios le demuestra, le comprueba que es Él y por lo tanto que lo que le dijo es cierto. Y entonces ya vemos hasta el versículo 22, ya unos después, como Gedeón de repente ya cae en la cuenta y dice, ay, mi Señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. O sea, ay, si eres Dios, si eres el que me está hablando, ¿no? Y por lo tanto es cierto lo que me estás diciendo. Entonces aquí vemos vacilación, petición de prueba y comprobación de Dios. Y entonces cree. Pues esto fue lo mismo que le pasó a Zacarías. ¿En qué lo conoceré? ¿Cómo sabré que lo que me dices es verdad? ¿Cómo me lo compruebas? ¿Qué signo me das? Y esto fue lo primero que dijo Zacarías. Y esto es mucho de llamar la atención porque vamos a contrastarlo con María. Pero antes de eso, bueno, estas son unas citas que, bueno, me dieron algo de claridad, Alicia. Creo yo que sí va por ahí. Y bueno, obviamente el Evangelio, 2 versículos adelante, en Lucas 1:20, el mismo Evangelio lo comprueba, ¿verdad? Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo. Entonces, esta pregunta, ¿en qué lo conoceré?, es importantísima. Zacarías empieza con la duda, con el escepticismo ante una oferta de Dios de misericordia. La misericordia de Dios es quitarle ese oprobio, esa vergüenza, esa humillación de la esterilidad, ¿no?, que en ese tiempo se consideraba así. Es darle alegría incluso, ¿no? Dice que su hijo le va a dar mucha alegría, etc. Pero bueno, a veces es difícil creerle a Dios, ¿verdad?, que es tan misericordioso y tan poderoso y sabio. Entonces, bueno, hasta ahorita, hasta aquí dejamos el tema de Zacarías, de la fe en Zacarías. Y antes de continuar con la reflexión sobre la fe en María, para contrastarla con Zacarías, hay un momento intermedio y es este. Lo puse en un color alegre, naranja, que precisamente sucede esto: alégrate María. Es decir, cuando el ángel del Señor se le aparece a María, lo primero que este ángel le dice a esta joven, después de haber recalcado la pobreza, etc., lo primero que le dice el ángel es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y bien, ahí puse en negritas la palabra alégrate, porque es la primera palabra que le dice el ángel a María. Y esta palabra tiene un trasfondo muy interesante, muy padre. Esta palabra alégrate, esta llamada a la alegría, según la Biblia de Jerusalén, es la llamada al júbilo mesiánico. Es el eco de la llamada de los profetas a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén, motivada por la venida de Dios entre su pueblo. Es decir,
esta invitación a la alegría era lo que los profetas le decían a Israel: alégrate, goza. ¿Por qué? ¿Por qué es la alegría? ¿Por qué deben estar alegres y gozar? Porque Dios está en medio de ti, porque Dios te va a salvar. O sea, es una alegría no por sentirse bien, no por tener simplemente comida y estar a gusto, no. Es la alegría que significa que Dios está en medio de ti, está en tu casa, está contigo, está en tu familia, y Dios te va a salvar. ¿De qué? De todo, de todo. Es una salvación integral, completa. Claro que lleva un proceso, etcétera, pero es una salvación sobrenatural, divina, ¿no? Amplísima. Entonces, de entrada es interesante cómo el ángel lo primero que le dice a María es: alégrate, porque Dios está contigo y te va a salvar. Esto significa esta palabra, alégrate. De hecho, aquí la misma Biblia de Jerusalén nos remonta a la cita de Isaías 12:6, que dice: gritad de gozo y de júbilo, moradores de Sión, grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es una alegría especial en la que Dios está presente. Y también, precisamente esta palabra, bueno, aquí reforzando un poco, este autor, Aguirre Monasterio, menciona que esta alegría precisamente es un don que va unido a la salvación mesiánica, es un signo de la presencia. Es decir, quien está con Dios, quien sirve a Dios, quien sirve a sus hermanos, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, tiene una alegría especial. Tiene una alegría que está fundamentada en la esperanza. Pero esa esperanza no es solamente para después. Esa esperanza se empieza a saborear ya desde aquí. Es decir, que el discípulo de Jesús es alguien que, a pesar de los problemas, siente esa salvación, esa alegría de Dios, siente esa paz, esa confianza en Él, y a pesar de los problemas sabe que al fin de cuentas todo va a salir conforme a Dios. Y además es una salvación que significa experimentar amor y misericordia, perdón. Todos esos elementos que se sienten en el corazón dan alegría, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos interpersonales, etcétera, ¿no? Entonces, esta alegría va unida a la salvación de Dios. Por eso invita a María a alegrarse. Y bien, aquí es interesante recalcar que esta invitación a la alegría por parte del ángel es precisamente a María. Es decir, es precisamente a esta mujer que precisamente es pobre, que no tiene, pobre en sentido amplio, no tiene un renombre, no es alguien muy importante y no es alguien que destaque, digo, tal vez sí lo era, pero el punto es que no por los méritos. A María no se le atribuye ningún mérito, no es cumplidora de la ley, ni justa, etc. No quiere decir que no lo sea, pero el punto es que el evangelista, Dios, nos quiere recalcar que no es por los méritos, por lo que viene la salvación, es por misericordia. Por eso fue a través de esta mujer tan pobre, contrastada con Zacarías e Isabel, que se manifiesta la salvación. Entonces, bueno, aquí ya Dios nos está diciendo muchísimo. Bien, ahora retomamos, ahora sí, habiendo abierto este paréntesis de gratuidad de Dios, de iniciativa de Dios, de misericordia de Dios ante la pobreza de su criatura, a la alegría, a la salvación, ahora vemos que algo necesario en este proceso de la salvación, que es la respuesta de aquella persona a la que se le ofrece la salvación, y la cual solamente puede ser a través de la fe. Entonces ahora sí, vamos a entrar en el tema de la fe de la Virgen María. Bien, después de que el ángel le dice, alégrate, el Señor está contigo, sin ningún mérito, ella sin haberlo pedido, antes Zacarías se dice que se escuchó su petición, que por eso va a tener un hijo,
Pero María ni siquiera le pide nada, ni siquiera pide, solamente tenía su confianza en Dios. Seguramente solamente esperaba en Dios, punto, pero no le estaba pidiendo nada. Y bueno, después de que de repente llega el ángel sin haberlo pedido y le dice: alégrate, caray, porque Dios está contigo y te va a salvar, y va a salvar a tu pueblo, a los demás a través de ti. Wow, ¿qué pasó? ¿Yo quién soy? Yo no tengo nada, ¿no? Ni siquiera lo pedí, no sabía. Qué gratuidad. Bueno, después de esto viene la interpelación a María. ¿Qué va a responder ella? Y esto es lo que le dice el ángel después de este saludo tan hermoso: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Es decir, el ángel está diciendo: la promesa que yo había hecho hace mucho tiempo de salvar a mi pueblo a través de un descendiente de David, la voy a cumplir a través de ti. Le está diciendo esto: esta salvación que tanto espera, que tanto tiempo ha esperado el pueblo de Israel, la voy a realizar a través de ti, aunque no tengas ningún mérito, aunque no seas hija de etcétera, ¿no? Aunque no tengas una ascendencia impresionante. Entonces, hasta aquí pues está muy padre, no hay problema. Así como le pasó a Zacarías, el ángel le dijo: Isabel, tu mujer, te va a dar un hijo. Eso no era el problema. El problema era que Zacarías era mayor y su esposa también, y además estéril. Entonces aquí el problema no es esta maravillosa oferta de Dios a María, sino la situación de María. O sea, el problema es que ella no conoce varón, es virgen, está desposada, pero todavía no se concreta, ¿no? Solamente está pedida, como quien dice, todavía no viven juntos, ¿no? Y bueno, ante estas palabras, igual que Zacarías, lo recordamos, pues conociendo su situación, responde con una pregunta, así como Zacarías, pero es una pregunta diferente. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? En la diapositiva, como María también, sí, presenta la dificultad, es virgen, no conoce varón, así como Zacarías atribuyó su dificultad, pero la diferencia está en que María no pide un signo, no le dice: a ver, ¿qué prueba me das? No le dijo: ¿qué prueba me das de que lo que me dices es cierto? ¿Cómo me lo compruebas? No, le dice: ¿cómo será? ¿Cómo será posible? O sea, porque obviamente María reconoce una dificultad. Entonces, caray, oye, pues soy virgen, no conozco, ¿cómo va a ser esto posible? O sea, es hasta este momento, creo yo, razonable. ¿Cómo va a ser posible si no conozco varón? Pero no está diciendo que no cree que esto pueda darse. Es una pregunta normal: oye, pero ¿cómo va a ser esto posible? Y entonces sucede lo siguiente. Entonces el ángel explica cómo. No le dijo: ay, ¿cómo me compruebas que esto que me dices es verdad? No. Le dijo: ¿cómo va a ser posible? A ver, si tú me das razones suficientes, entonces igual y creo, ¿no? Por ahí se podría entender. Es decir, ¿cómo va a ser posible? No estoy diciendo que no te creo, pero bueno, es difícil. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, ahí como que esperando a sus razones. Y si sus razones tal vez son válidas, entonces creer, ¿no? Pero de entrada no está diciendo: no te creo. Dame una prueba porque lo que me está diciendo de plano es: no te creo. O sea, no va por ahí, pero sí le pregunta cómo, ¿no? Y ahí viene la explicación, las razones que le da el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Es decir, estas son las razones que le da el ángel ante la pregunta que le hizo María. Sin embargo, ya nos fijamos en qué razones da el ángel. ¿Qué razones le da el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti.
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No sé, yo me preguntaba, ¿esto no sigue siendo igual de increíble? O sea, no fácil de creer, sorprendente, o sea, no sigue siendo como en la misma línea. Precisamente, y bueno, aquí pongo precisamente entre paréntesis, esto al final de cuentas sigue siendo sorprendente y difícil de creer. Prácticamente el ángel desarrolla lo mismo. Es decir, esto no es algo sensato para un ser humano, no es algo lógico, no es algo en lo que un ser humano normal pueda creer sin fe. Entonces, esta es la razón que le da el ángel a María ante su pregunta ¿cómo? ¿Y qué es lo que hace María a continuación? Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No le dice más, no le dice ¿en qué lo conoceré? ¿Cómo me lo compruebas? Esto sigue siendo difícil de creer, sorprendente. Una sola expresión de María. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Creo, es decir, está bien. Ante lo que me dijiste, lo creo. Entonces aquí vemos cómo María ya no da ese paso que dio Zacarías. María en ningún momento pide una prueba, pregunta cómo será posible y le dice algo igual de difícil de creer. Entonces, bien, María simplemente cree. Entonces, bueno, aquí en este momento ya vemos cómo la fe de María resalta sobremanera a través del relato anterior, precisamente. Y precisamente por esta respuesta de fe que da María, se le reconoce a ella como el discípulo ideal. Su importancia no consistirá en ser la madre biológica de Jesús, sino en escuchar la palabra de Dios y en aceptarla, en su capacidad de creer. Es decir, lo que está resaltando el relato es precisamente esta fe de María. Sí, precisamente esto, el ángel precisamente le comenta esto a María como apoyando esto, ¿no? Tu prima Isabel, que era estéril, ya concibió, ¿no? Hasta este momento María no había ido, se entiende que María no sabía esto, ¿no? Que no lo había comprobado. Aquí lo único que tiene María es la palabra del ángel, ¿no? Obviamente María, entendemos que María sabe que su prima Isabel pues, es mayor que ella, ¿no? Y sabe que durante mucho tiempo no había podido, ¿no? Y de repente el ángel le dice esto, le dice que oye, tu prima, no sabes tú, pero ya concibió. Bueno, esto también es sorprendente. Oye, así, ya tiene hijo mi prima Isabel. Esto sigue siendo sorprendente. Y luego le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Bueno, sí, o sea, sí. Es también, son palabras que demandan mucha fe, o sea, muy fuertes. No hay nada imposible para Dios. Él pudo hacer esto con tu prima Isabel y va a hacer esto contigo. Pero aún así, como vemos, son cosas sorprendentes que en este momento el ángel le está dando su palabra de que Dios puede y de que Dios hizo. Pero son cosas que María en este momento no ha palpado. Ella no ha ido con su prima Isabel, no ha comprobado esto, ¿no? Entonces, el ángel le dice cosas impresionantes, maravillosas, pero difíciles de creer, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las razones que le da el ángel, ¿no? Y María ya no duda. Entonces simplemente, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Después se va a encontrar con Isabel. Bien, entonces, pues aquí está este relato como resalta la fe de María, y precisamente es interesante cómo el Evangelio de Lucas, desde el inicio, está poniendo como modelo a una mujer. Hay muchos apóstoles, etcétera, pero desde el inicio está poniendo como modelo la fe de una mujer que no tiene linaje, que es pobre, etcétera. Lo único que hace es confiar en Dios, ¿no? Entonces, aquí Lucas lo que nos está diciendo, Dios lo que nos está diciendo es,
la importancia de la fe. Y bueno, nos está diciendo también que no es necesario que tengamos ningún mérito, no es necesario que tengamos ningún otro recurso, simplemente confiar en Dios, ¿no? Y solamente así se puede llevar a cabo el seguimiento de Jesús. Entonces, bueno, esto se recalca en este momento. Ahora, una vez que María ya dio ese brinco de fe, es decir, a María se le presentó se le presentó prácticamente un reto. Según, bueno, uno puede suponer, sí, María yo creo que sí tenía fe, y era una mujer, como la ponen, representante de los que ponen su confianza en Dios, pero hubo un momento en el que se puso a prueba su fe, no con ganas de probarla, sino en el sentido de que hubo un momento en el que Dios se le revela y ella puede hacer dos cosas, o dudar o creer, ¿no? Creer en Dios a pesar de una situación tan difícil. Y esto podemos ir tomando ya algo para nosotros. A veces en nuestra vida hay momentos tan difíciles, donde hay violencia, injusticia, opresión, donde hay soledad, donde hay momentos tan oscuros que decimos, y aquí sí hay algo más, esto se va a acabar. Dios es capaz de curar esta herida, Dios es capaz de salvarme de esto. Y a veces es tan fuerte la situación que nos puede ganar, que nos puede abatir, que nos puede doblar y bajar la fe. Y entonces caminar como encorvados y apenas ir sobreviviendo, pero sin fe, sin esperanza, sin alegría. Y precisamente en esos momentos es en los que nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente tenemos fe? ¿Realmente creemos que Dios sabe, puede y quiere hacer algo por mí? O sea, que sabe qué hacer y que puede hacerlo. ¿Realmente dejamos a Dios ser Dios? O igual nos ponemos como Zacarías. No, es que, a ver, tú explícame mejor, dame unas pruebas, porque esto no suena razonable. Es decir que a veces nosotros podemos decir, es que ahorita en este momento, así como veo la situación, no hay solución y no hay coordenadas, no sé para dónde ir. Y tal vez es algo cierto eso, tiene algo de cierto, pero ahí viene la posibilidad de darle el espacio a Dios, dejar a Dios ser Dios. Yo tal vez no sé y tal vez yo no puedo, pero Dios sí sabe y sí puede y sí hace. Entonces son los momentos cruciales en nuestra vida, creo yo, donde yo creo que ya nos ha pasado, que llega un momento muy difícil y decimos, a ver, de que si tengo fe, que Dios, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Lo dejo a un lado o lo agarro más fuerte de la mano y refuerzo mi fe? Entonces, bueno, Dios actúa misteriosamente y actúa con fuerzas más grandes que las de nosotros. Y bueno, el punto es que este fue un momento especial para María y también para Isabel, ¿no? Ellas estaban en una situación donde no era probable que sucediera lo que dijo Dios, ¿no? Y sin embargo, bueno, de manera especial, María, a pesar de esas razones que le dio, que no sonaban muy humanas, muy comprobables, etcétera, muy lógicas, entonces María deja ser Dios a Dios. Yo confío en ti. Y porque ella reconoce que es pequeña, no porque ella no pueda, quiere decir que Dios no puede. Ella, y esto lo recalca mucho al inicio, María en primer lugar es humilde, es pobre, y así es, ¿no? Entonces ella sabe reconocerse como criatura y por lo tanto sabe darle su lugar a Dios. Y esto es muy importante para nosotros porque a veces queremos arreglar todo nosotros o querer encontrar la solución nosotros. Y a veces, bueno, creo yo, en este tiempo, no sé si antes, hay muchas corrientes de espiritualidad, etcétera, que invitan al ser humano a sentirse casi Dios, por no decirlo así literal, ¿no? Tú eres prácticamente tú puedes, tú mentalízate, tú visualiza, tú esto, tú el otro, tú construye
con tu mente, con tu fuerza, tu mundo, ¿no? Creo yo que de repente hay algunas corrientes que proponen esto, ¿no? Como en la línea de superación y todo esto, como que empoderan mucho al ser humano, pero a la mera hora ya no necesitan a Dios. O sea, a la mera hora necesitas tú empoderarte de tu ser humano y de tu capacidad, pero a la mera hora como que uno va concluyendo que entonces, ¿y Dios? Ya no es necesario Dios, no es necesario preguntarle, guardar silencio, confiar en Él. ¿Por qué? Porque muchas propuestas hoy, muchos libros que venden en muchos lugares, le dicen al ser humano que él puede solito, casi, que basta con que se mentalice, con que fuerza de voluntad y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un mensaje muy, muy valioso de parte de Dios para nosotros, y es algo que nosotros podemos llevar. Bueno, pues precisamente ahora, ya que María pudo dar ese salto de fe, ya que pudo en ese momento de dificultad, de crisis, dar ese paso, entonces lo que sigue es transmitir esa fe, hacer partícipes a otros de esta salvación. Y anticipo que María comparte la fe en lo cotidiano, pero también de manera explícita. Y es lo que vamos a tratar de descubrir a continuación. Vamos a empezar con este compartir la fe en lo cotidiano. Vamos a ver si encontramos algo de esto. Bueno, después de que sucede todo esto con el ángel y que María le dice, aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, y dice sí, el salto de fe, después de eso lo que hace María es inmediatamente esto: visita a su prima Isabel. Y bueno, aquí pongo el relato para recordarlo, y fijémonos en esa palabra que está en color negrito. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Es decir, lo que hace María es visitar y saludar a Isabel. En este texto, ¿qué es lo que hizo María? ¿Qué es lo que le dijo María a Isabel? Se dirigió hacia allá, entró en su casa y la saludó. Solamente dice que la saludó, no dice ni una palabra más. Y entonces, ¿por qué sucede lo siguiente? Sin embargo, Isabel experimenta, y también Juan el Bautista, y responde lo siguiente. Es decir, Isabel y Juan el Bautista experimentan algo, y luego Isabel responde algo. Si quieren, hacemos el receso. Un aplauso para seguir.